camino realmente. Buenas, disculpe, bienvenido una vez más a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde, Henry Tavares y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Debo corregir en términos de Melissa, es la parte de agua, o sea, del área donde va a marcar nuestras lluvias dentro del territorio nacional. Está a 437 kilómetros de Kingston, de Jamaica, y a unos 415 y en otro está en la latitud 15.9 y longitud 75.0 oeste, a unos 415 al sureste de Puerto Príncipe, Haití, y a unos 300 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica. Eso es ahora, al momento de esto. Ahí está. Bueno, el campo nuboso va a estar dentro de nosotros y el señor del COE, el general Méndez, está diciendo que esta área de pronóstico de lluvia va a estar prácticamente estática, o sea, que no se va a mover. Habría que ver, don Alejandro, si el titular que estamos citando aquí citó textualmente al general Méndez, o por el contrario fue la interpretación que hizo el que publicó la información que supuestamente diera el general Méndez. El general Méndez es una gente muy ducho y con una experiencia extraordinaria, una vida dedicada a esto, y nos consta que tiene siempre posiciones muy precisas y concisas sobre temas de tanta responsabilidad y envergadura como esta. Él dijo que este tipo de fenómenos, él tenía 20 años y que no lo había, en su experiencia, no lo había tenido. Se está moviendo, señores, a 2 kilómetros por hora. ¿Te oyeron? 2 kilómetros por hora. O sea, está moviéndose en 24 horas, son 48 kilómetros. Entonces el tema de Melissa queda abierto, ¿verdad? Porque es un fenómeno que viene discurriendo muy lento y hasta ahora esta es la información que se maneja y vamos a estar muy pendientes. Henry, entonces, ¿qué es lo que le pasa a Trump? Bueno, usted dice... El tipo de noticias, usted dijo que él amaga y no da. Él amaga y da como palmaditas. Hay que ver la guerra de posiciones entre la incertidumbre que genera Donald Trump. Vamos a ver qué análisis usted no tiene sobre esto. Bueno, más que análisis, un comentario, ¿verdad? Porque es un poco complicado hacer un análisis, aunque he visto tratadistas que se atreven a publicar artículos con cierto rigor, presentando a Donald Trump de una manera y él comportándose de otra, por supuesto. Posiblemente sea su estilo mercadológico de dirigir uno de los estados más fuertes y poderosos de la política internacional, el presidente de los Estados Unidos de América o de Norteamérica, como yo me gusta decirle. Pero lo que acaba de suceder particularmente, se habían iniciado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos. Aquel famoso TLCAN que luego se convirtió en TECMEC, donde implicaba México, Estados Unidos y Canadá. Y ahora Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, entonces le paraliza los acuerdos comerciales con Canadá, el tratamiento del acuerdo, le lleva arancel hasta un 35%. Canadá responde en lo que se retoma, si es verdad que se va a retomar o no las negociaciones comerciales con posiciones recíprocas. Esto quiere decir, no te preocupes, tú me aplicas 35,000. Yo también. 35%, yo te aplico 35%. Pero mientras tanto, solamente en el mes de octubre, las exportaciones de Canadá a Estados Unidos bajaron casi 60,000 millones de dólares. Y eso es asuntos nodales. Estamos hablando de acero, estamos hablando de aluminio, estamos hablando de vehículos de motor. De motor, y estamos hablando de otras tecnologías que Canadá está en avanzada en estos sectores. Pero no se queda ahí, sino también que entonces involucra políticamente a la presidenta de México, y entonces ahí se arma otra vez un reperpero. Ya junto con esto está la situación
de Venezuela, que lo vamos a tratar un poco aparte, pero que de todas maneras en ese discurso de Donald Trump parece que el mecanismo, la estrategia de negociación de Trump es la de Sun Tzu, ¿verdad? La mejor defensa, el ataque. Porque Estados Unidos, para los que tenemos información de cómo está Estados Unidos económica, social y políticamente, y geopolíticamente también, pero lo que tenemos esa información es eso, ataca para que te defiendan y no deje que te sigan atacando en el terreno del mercado, que es donde le han dado bastante duro, tanto Europa como Estados Unidos, procediente fundamentalmente de lo que es, ¿cómo se llaman? Los BRICS. Sí. Los BRICS, fundamentalmente China, Japón, India. Ya había dicho Estados Unidos abiertamente que perdió India y lo perdió porque quiso perderlo, porque se descuidaron, porque lo que le propusieron a India para las negociaciones, obviamente, que lo que hacía era afectar a la India, y la India con el poderío que iba acumulando se mudó, sencillamente buscando negociaciones favorables recíprocamente hablando, se mudó la India y hoy día eso está afectando grandemente a Estados Unidos. Por eso entonces digo que probablemente la semana que viene, porque ahí está también el comentario que hicimos la semana pasada, que ya había una agenda de reunión con Putin, ahora resulta que esa agenda se deja sin efecto, supuestamente hasta que Rusia demuestre tales y tales cosas que Rusia dijo, está bien, vamos a esperar, entonces pospongamos la reunión, porque la cosa iba de piropo en piropo. Pasaron de los piropos entonces a la posición del ataque. Bueno, yo quiero nada más decir algo, lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos para darle contexto a esta información. Y es que este señor, ustedes saben que la Casa Blanca es un monumento de los Estados Unidos y él decidió por punto propio desbaratar el ala este de esa construcción para hacer un centro ahí, de quitar las habitaciones que están ahí, hacer un centro de fiestas, y tiene en contra a los senadores, a los representantes, al Departamento de Mantenimiento de Monumentos Nacionales. El Congreso le dijo, usted no puede hacer eso. Y él dijo, yo soy el presidente y hago lo que yo quiera en estos términos. ¿En qué cambia eso, la situación de Estados Unidos, Alejandro? Bueno, lo que yo creo es que él está diciéndole a los poderes del Estado norteamericano que no tienen nada que buscar, que él es el rey, el emperador y el que manda en los Estados Unidos. No importa que sean instituciones que tienen 200 años funcionando. En mi opinión, sin estar de acuerdo, Estados Unidos necesitaba un presidente como Donald Trump, que no es santo de mi devoción, pero esa crisis de liderazgo de Estados Unidos, después de ser la nación otra más poderosa sobre la tierra, y después de ser el centro geopolítico mundial, después de imponer sus reglas a todo el mundo, entonces Estados Unidos entró en una crisis que todavía no se analiza. Y entonces necesitaba un presidente que se hiciera el loco, que empezara a decir, este sistema tiene una crisis profunda adentro, en las entrañas, y esto hay que desbaratarlo para volver a recomponerlo. Sí, el Imperio Romano tuvo su Calígula y su error. Es decir, que probablemente tenga un asesor, porque no creo que él mismo domine todas estas informaciones históricos-culturales, pero si tiene asesores que le dijo, en tal época el Imperio Romano le pasó a esto y esto, en tal época sucedió aquello. No, él no se va a preocupar. Él no se va a preocupar. Y eso el anexo a la Casa Blanca, y si es un salón, anexo no, si es un la desbaratada de un área de la Casa Blanca. Él criticó a Jeremy Powell por lo que estaban haciendo en la FED, y fue a inspeccionarlo como presidente. Mire, esto tiene fecha de caducidad, esto va a pasar, esto va a pasar, él no va a poder volver por más que quiera alterar, pero es una realidad. Estados Unidos está sudando una fiebre que necesitaba realmente Estados Unidos. Henry, pero de esta etapa que tú estás diciendo que esto va a terminar, tiene fecha finita, ¿verdad? Va a quedar una buena crónica.
para la historia, una buena crónica de qué pasó en el segundo gobierno de Donald Trump, porque es totalmente distinto, aunque con matices parecidos, totalmente distinto a lo que fue su primer gobierno. Entonces, esto va a pasar cuando él cumpla su periodo gubernamental, entonces va a quedar una crónica para la historia digna de leerse. Pero tenemos que entender que hay un cambio de época, y el cambio de época se matiza en que las cosas son flexibles, que no son plásticas, son movibles, ¿no? Entonces, el mundo está en esta circunstancia, y la verdad que Estados Unidos, como una expresión real del mundo, o sea, porque en Estados Unidos converge la población del mundo entero. Ahí está. Entonces, Estados Unidos como un referente, necesitamos que ese país se reencuentre, y que a nosotros que trabajamos a nivel empresarial, oiga, el empresario lo que necesita es estabilidad. Así es. Estabilidad para poder predecir y hacer las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos yo me imagino esa clase empresarial que está en estos momentos todos los días haciendo reelaboración de plan estratégico. Bueno, esta mañana estuvimos hablando del caso del plan estratégico que el Wall Street Journal filtró, o alguien lo filtró al Wall Street Journal, y que dice que en el plan estratégico de Google está que hasta de aquí al 2033 van a eliminar 600,000 puestos de trabajo en Amazon, Amazon va a eliminar 600,000 puestos del 1.200.000 que tiene en este momento. Es una información, y quiero, para ir a la pausa, que me permitan decir algo sobre lo que dice Henry. El asunto del cambio de época es fundamental, porque hemos estado anteriormente en décadas y décadas en época de cambio, es decir, cambiando cosas, reajustando cosas. Ahora no, ahora estamos ante un cambio de época. Y lo que significa el capitalismo o el tecnofeudalismo, como usted lo quiera llamar, el sector privado es el que motoriza la economía. Y en estos países de América Latina, por el atraso que tiene, se piensa que son los gobiernos y que es el Estado en sí el que tiene que propiciar el desarrollo, pero el que maneja el 86% de los activos nacionales a través del PIB es el sector privado. Que nadie se pierda sobre eso. Vamos a